Les doy la bienvenida a la última sesión del taller de hoy, que, como habrán visto, tiene como objetivo final, ¿no?, que podamos llevar a la práctica, o al menos podamos hablar ahora desde la práctica, de todos estos elementos que de alguna u otra manera hemos ido tocando y profundizando a lo largo de las sesiones, ¿ya? Aquí. Entonces, pues lo que vamos a ver hoy se relaciona con algunas ideas que se han ido formulando desde el mundo de la psicología y la educación para poder innovar, ¿no?, de una manera adecuada y que efectivamente promueva aprendizajes en nuestras aulas, ya sea de escuela o universitarias. Y vamos a revisar entonces cuáles son las principales ideas que de alguna manera se han reunido desde esta perspectiva que apuntan en esta dirección. Entonces, vamos a ir a recordar algunas de las cosas que hemos ido conversando a lo largo de estas sesiones. Como todos sabemos, estamos en un contexto social complejo, caracterizado por crisis económicas constantes que se van sucediendo unas a otras, crisis sociales que de alguna manera han ido estallando en distintos países, Estados Unidos, Chile, España, ¿no? Diferentes nodos de descontento y rabia popular que se han ido expresando en revueltas sociales, en problemas con la policía. Hace poco teníamos noticias de que esto también está pasando en países como Colombia, Ecuador, ¿no? Eh, También, por ejemplo, en Chile tenemos hace tiempo, y esto es algo que se va a ir expandiendo, ¿no?, a medida que pasan los años, una crisis muy, muy fuerte en términos hídricos. Tenemos sequías que se están alargando, eh, población que no tiene acceso a agua potable, etc. Entonces, vivimos, bueno, y nada que decir del coronavirus, ¿no? Ni siquiera voy a entrar a describirlo, pero de alguna u otra manera estamos en un contexto que se caracteriza, ¿no?, como diría Bauman, por la incertidumbre y y por la imposibilidad muchas veces de movernos de casa, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos en esta época de coronavirus, son cada vez más los momentos bueno, los momentos que pasamos en casa con nuestra familia, con la gente con la que vivamos, ¿no? Y de alguna manera eso ha ido reconfigurando nuestras prácticas sociales. Lo que hacemos hoy, lo que decimos hoy, está en gran medida condicionado por todos estos elementos que se van entrecruzando, ¿no? Y que nos muestran un escenario complejo, ¿no? Complejo y bien difícil. En general, lo que vemos desde el mundo, o el diagnóstico que se hace desde el mundo académico, tiene que ver con una mirada un poco más amplia, ¿no?, que no se limita solo al coronavirus, sino a lo que ha ido pasando en los últimos 30, 50 años, ¿no?, en el que observamos que en gran medida, gracias a la tecnología, no únicamente, pero en gran medida, gracias a la tecnología, han ido cambiando las prácticas sociales, como les decía, ¿no? Y hemos tenido cambios sociales, culturales, políticos, económicos, biológicos, qué sé yo, de todos los niveles, ¿no?, tecnológicos, etc. Y en definitiva han ido cambiando las formas en las que nos movemos en el mundo, las formas en las que actuamos, las formas en las que sentimos, las formas en las que pensamos, etc. Y eso ha tenido consecuencias evidentemente también sobre las prácticas educativas. Es decir, nosotros mismos, ¿no?, aprendemos de maneras muy diferentes y se nos enseña de maneras muy diferentes que la manera en que aprendían o se le enseñaba a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? La tecnología también ha alterado en este sentido la forma en que las personas enseñan y aprenden. Y básicamente en estos tres sentidos, ¿no? Por un lado, se han multiplicado las oportunidades y los recursos disponibles para aprender en distintos lugares que tradicionalmente no eran lugares de aprendizaje, ¿no? Como el hogar, como los espacios con los amigos, como los grupos de amistad o grupos que se forman por interés, etc. De alguna manera, en estos contextos en los que tradicionalmente no había procesos de aprendizaje, hoy, gracias a que llevamos con nosotros artefactos tecnológicos con acceso a Internet, tenemos oportunidades de convertirlos en espacios de aprendizaje, ¿no?
Entonces, eso es un primer efecto que han tenido las tecnologías de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Han convertido los contextos tradicionales en contextos de aprendizaje también. Pero además, las tecnologías tienen la capacidad de crear nuevos contextos, de ser contextos en sí mismos, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, podemos reunirnos por Zoom y que este sea un contexto de aprendizaje, como quien va a la escuela, nosotros vamos al Zoom hoy a enseñar y aprender, ¿no? Entonces, de alguna manera, las tecnologías también nos han ayudado a crear nuevos contextos virtuales, pero también híbridos, porque en momentos en los que no estábamos en pandemia también teníamos modelos mixtos, ¿no? Eh, y de alguna manera la tecnología también nos ofrece esta posibilidad de participar en nuevos contextos de actividad que antes no existían, ¿no? Y en los que se ponen en juego además diferentes lenguajes visuales, escritos, hablados. Hoy día podemos ver videos, vemos fotos, podemos pedirle a los estudiantes que tuiteen, que sigan un blog, etc. Y eso de alguna manera también es un cambio importante en términos educativos. Y en definitiva, diríamos, ¿no? Lo que se ha producido como consecuencia de la incorporación masiva de las herramientas tecnológicas a las prácticas educativas es que el aprendizaje se desligue, ¿no? Se separe de los contextos de actividad en los que tradicionalmente ocurría. Es decir, yo ya no necesito ir a la biblioteca para encontrar textos porque hoy los puedo encontrar en internet y no necesito moverme de mi casa. Puedo estar en la casita en la pradera y si tengo una buena conexión a internet puedo acceder a recursos ilimitados, fuentes ilimitadas de información, a tutoriales, bueno, a todo lo que tiene internet, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ubicuidad que nos permiten las herramientas tecnológicas ha permitido que las personas, digamos, se replanteen su participación en las actividades tradicionales de aprendizaje. Y esto es importante porque de alguna manera ha ido provocando progresivamente que se desdibuje el sentido de la participación en estos contextos. Es decir, hoy día los estudiantes, nosotros mismos como estudiantes, nos preguntamos con mucha más frecuencia y con mucha más insistencia, ¿para qué asistimos a los contextos tradicionales, ¿no? Como la escuela, como la universidad? ¿Por qué tengo que ir a esta clase si lo que el profesor me va a explicar o lo que estoy aprendiendo está en internet y podría encontrarlo en un tutorial o podría encontrarlo leyendo un libro, ¿no? Hoy día más que nunca nuestros estudiantes tienen una crisis del sentido. No saben muy bien para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. No entienden por qué es útil aquello que están aprendiendo. No entienden cuál es la relación que tiene aquello que están aprendiendo en un determinado contexto formal tradicional con sus vidas cotidianas, con lo que van a hacer en el futuro, con lo que han aprendido antes, ¿no? Entonces vemos que hay un progresivo desdibujamiento del sentido que tienen los aprendizajes en estos contextos, ¿vale? Y este contexto, este escenario, digamos, del desdibujamiento, esta realidad educativa que vislumbramos cada vez que miramos un aula, tiene dos consecuencias. Una desde el punto de vista teórico y otra desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el punto de vista teórico, el desdibujamiento del sentido de los aprendizajes nos obliga a pensar en nuevas unidades de análisis para entender los procesos de aprendizaje. Tradicionalmente, o digamos históricamente, los estudios o las investigaciones que abordaban el aprendizaje se centraban principalmente en contextos tradicionales, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela cuando los estudiantes están aprendiendo? ¿Qué pasa en la universidad cuando los estudiantes están aprendiendo? Eran muy pocos los estudios que se preguntaban cómo aprenden las personas en otros contextos, ¿no? Porque evidentemente los otros contextos no tenían las características que tienen hoy, que eran difícilmente espacios de aprendizaje. Pero como hoy lo son, esto nos obliga entonces a desplazar nuestro foco de atención y a no concentrarnos en las actividades en estos contextos, sino más bien en cómo las personas, aquello que aprenden en un determinado contexto, se lo llevan a otro contexto, ¿no? Y cómo van saltando de un contexto a otro, de una práctica a otra, de una actividad a otra, y cuando van saltando, todo aquello que aprendieron en una práctica se la llevan a otra práctica, ¿no? La transfieren. Lo que aprendí en la escuela me sirve para lo que aprendí qué sé yo, lo que aprendí en la escuela me va a servir para lo que hago en mi vida cotidiana, o me va a servir, sé que me va a servir para el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, se ha ido dando un giro en la investigación teórica, ¿no? Que, de alguna que hace este salto, ¿no? De la investigación en contexto educativo a la investigación en múltiples contextos educativos. Y entonces hemos pasado de hablar del aprendizaje situado, que era algo que se empezó a
a trabajar mucho, a lo que hoy día llamamos trayectorias personales de aprendizaje. ¿Cuáles son los recorridos, los tránsitos que hacen los aprendices por diferentes contextos y que les permiten ir aprendiendo cada vez cosas más complejas y más importantes, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en la práctica, el desdibujamiento del sentido de los aprendizajes escolares tiene como consecuencia lógica que los estudiantes en general no aprovechan al máximo las actividades que nosotros les proponemos, ¿no? Se aburren, tienden a no encontrarle sentido, no suelen participar muchos, están más bien desconectados, poco motivados, ¿no? Y ese fenómeno, de alguna manera, es un desafío para los que estamos en la práctica, es un desafío para los profesores, porque tenemos que recuperar este sentido, ¿no? Porque a nosotros nos interesa que los estudiantes aprendan, que sean capaces de construir significados cada vez más complejos. Y eso supone, ¿no?, innovar lo que hacemos para poder recuperar la atención, la motivación, el interés de los estudiantes, ¿no? Sobre todo en estos espacios formales y tradicionales, que, como decía, son los que se ven afectados por el desdibujamiento del sentido. Entonces, es interesante que de alguna manera la respuesta práctica es una respuesta que se ha dado siempre ante los diferentes dilemas que van apareciendo en el mundo educativo, ¿no? Cuando tenemos un dilema, recurrimos a este concepto de la innovación para tratar de solventar o dar respuesta a el dilema que sea, ¿no? Nosotros cuando tenemos un problema decimos, vale, entonces innova tu clase. O le pedimos a nuestros profesores de la universidad que innoven sus clases porque encontramos tal deficiencia en tal parte, ¿no? Entonces, la innovación educativa parece ser una respuesta genérica que damos para poder mejorar las cosas en educación, pero también es cierto que pocas veces tenemos real claridad o real conciencia de lo que efectivamente significa innovar en educación, ¿no? Porque tendemos a pensar muchas veces que el mero cambio representa una innovación. Y es importante tener en cuenta que no es así, que efectivamente innovar implica un cambio, pero es un cambio que tiene un sentido, que tiene una finalidad concreta, porque si no es un cambio, o sea, una mejora. Uno puede hacer muchos cambios en un curso y no necesariamente eso es una innovación, ¿no? Ahora, para encontrar el significado de lo que entendemos por innovación, es importante dotarnos, ¿no?, como siempre decimos en este taller, de unos lentes, de una mirada teórica que de alguna manera nos ofrezca un marco para poder entender qué es innovar en educación. En el marco que manejamos nosotros, que es la psicología de la educación constructivista, orientación sociocultural o histórico-cultural, nosotros entendemos que las prácticas educativas son actividades, ¿no? Son familias de actividades, digamos, son muchas actividades que ocurren en un contexto concreto y que de alguna manera implican interacciones, ¿no?, entre distintos agentes, objetos y cosas que están disponibles en un lugar. Entonces, nuestro modelo teórico implica la mirada de al menos tres componentes que son relevantes, ¿no? Por un lado, lo que hace y dice el profesor; por otro lado, lo que hacen y dicen los estudiantes, ya sea entre ellos o con el profesor; y en tercer lugar, el contenido, ¿no? Es decir, sobre qué se está trabajando en este sistema de actividad concreto. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, una clase, porque estamos hablando de innovación educativa, es decir, cómo mejoramos básicamente una clase, ¿no? Nosotros tenemos que ver no solo de qué es la clase, sino además qué es lo que hace y dice el profesor en esa clase, qué es lo que hace y dice el estudiante en esa clase, cómo son las interacciones entre los agentes, qué se dicen, qué cosas no se dicen, cómo se distribuyen en el espacio, etcétera. ¿Qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen con las manos? ¿Cómo explica el profesor? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Cuáles son los significados que está conversando, ¿no? Entonces, aquí hay un triangulito bien interesante, ¿no?, que es un triangulito que de alguna manera delimita cuál es nuestro foco de atención cuando vamos a mirar una práctica educativa, ¿no? Entonces, este sistema de actividad que tiene que ver con el profesor, el estudiante, el contenido y las características sociomateriales que esos elementos adquieren en una determinada práctica, ¿vale?, nos dan luces de que efectivamente cuando nosotros queramos o queremos innovar una práctica, tenemos que focalizarnos en uno o varios de estos elementos, ¿no? Por lo tanto, una primera característica que tiene cualquier innovación educativa es que se centra, ¿no?, en una modificación a algunas de las características que tiene uno de estos cuatro elementos.
El profesor, los estudiantes, el sistema activado, el contenido. ¿Vale? Esos cambios, eso sí, para que sean una innovación educativa, y esta es la segunda característica, tienen que estar orientados a la promoción de mejores aprendizajes o de aprendizajes más significativos, digamos, ¿no? En términos formales decimos que son que tenemos que promover siempre el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes y el aprendizaje con sentido y valor personal. Por lo tanto, una innovación educativa es aquel cambio que se enfoca en alguno de los 4 elementos de esta imagen y que además se orienta a la promoción del aprendizaje significativo. ¿Ya? Solo entonces, solo cuando se cumplen esas dos características, hablamos de innovación educativa. Entonces, por ejemplo, el profesor que toda su vida ha trabajado con una pizarra y un día decide que va a utilizar PPT, está cambiando, ¿no?, en el eje del profesor, de lo que hace y dice el profesor. El profesor cambió la pizarra por un PPT. Sin embargo, eso que a simple vista cualquiera podría decir es una innovación, no es tal, porque en realidad, en realidad no cumple con ninguno de los dos criterios, ¿no? No cumple con el segundo criterio, ¿no? El segundo criterio no es que aporte más que la pizarra a la práctica, o al aprendizaje de los estudiantes, sino que es un cambio que meramente cambia una herramienta por otra, ¿no? Entonces, si el PPT simplemente viene a reemplazar la pizarra y no altera en ningún sentido la actividad de enseñanza y aprendizaje que esa pizarra o ese PPT permiten, entonces no es una innovación educativa, porque no está promoviendo mejores aprendizajes por parte de los estudiantes. Mantiene el status quo, ¿no? Entonces, en innovación educativa es bien importante hacer esta distinción entre aquello que es innovación y aquello que no es innovación. ¿Ya? Ahora, es verdad que esto es más complejo, entonces uno puede hacer esta distinción en distintos niveles, ¿no? Uno podría alterar en cualquier elemento del triángulo que comentábamos antes, ya sea lo que tiene que ver con el diseño, ya sea lo que tiene que ver con la actividad misma, y ya sea lo que tiene que ver con la evaluación, o lo que viene Ahora sí. a posteriori, Debe salir. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que siempre tener en cuenta que de alguna manera el cambio que hagamos no es solo sobre un actor o una cosa en concreto, sino que es sobre un aspecto específico de ese actor o de ese punto en concreto. Uno puede alterar, por ejemplo, el diseño tecnopedagógico cuando mejora el programa de la asignatura, ¿no? Cuando uno hace una mejora en el programa de la asignatura, está alterando, ¿no? Uno alterando tanto lo que debe hacer y decir el profesor, por lo tanto cumple con el primer criterio, ¿no? Y además altera un poco los contenidos también muchas veces. Es decir, se cumple el primer criterio, pero además en el diseño tecnopedagógico uno podría asegurarse que lo que se hace con ese programa sea efectivamente un aporte para el aprendizaje. Entonces podría ser una innovación, ¿no? Y podríamos haber cambiado solo el programa. Ahora, también podemos simplemente cambiar la actividad, ¿no? Cambiar lo que hacen y dicen los profesores, o cambiar lo que hacen y dicen nuestros estudiantes, el cómo organizamos la actividad, ¿no? Si los dejamos en grupos o en parejas o en tríos, o si hacemos una pequeña discusión primero y luego hacemos un plenario, o primero hacemos el plenario y luego pasamos a discutir en grupos, ¿no? Uno puede cambiar la actividad en sí misma, el sistema de actividad. Y uno puede alterar, ¿no?, o innovar la evaluación que uno hace de la asignatura. Es decir, cómo uno valora lo que se aprendió o no se aprendió, ¿no? Entonces, es este cruce entre, por un lado, el triangulito del profesor, el estudiante y el contenido, y el momento de la actividad educativa en el que se cambia uno de estos elementos, ya sea el diseño, en la actividad o en la evaluación, es ese cruce el que de alguna manera nos ayuda a orientar lo que es y cómo se entiende desde esta perspectiva la innovación educativa. Aquí quizá un elemento interesante que habría que rescatar es que estamos hablando, si se fijan, de un diseño tecnopedagógico y no solamente un diseño pedagógico, porque efectivamente entendemos que, o al menos desde esta perspectiva se entiende, ¿no?, que la incorporación de herramientas tecnológicas a las planificaciones, que la incorporación de herramientas tecnológicas a los sistemas de actividad en la educación, de alguna manera es un paso importante
que ayuda a mejorar las prácticas educativas, pero que tiene que estar siempre mezclado de algo educativo. Por lo mismo que les comentaba del ejemplo del PPT, ¿no? Si yo simplemente cambio algo que ya hago por lo mismo, pero con otra herramienta tecnológica, entonces no está bien alineado el diseño con la actividad, ¿no? El diseño de alguna manera no fomenta o no mejora la actividad. Si yo simplemente utilizo Kahoot en vez de utilizar el mano alzada, ¿no? Como mecanismo de evaluación de una pregunta o algo, no estoy haciendo ninguna innovación, estoy haciendo simplemente un cambio, ¿no? Por lo tanto, nos interesa rescatar que cuando diseñamos es cuando ponemos en juego efectivamente esta promoción del aprendizaje. Ahora, en la práctica es bien complejo hacer innovaciones porque uno es a la vez investigador y profesor, ¿no? Es decir, uno tiene que, para poder innovar de manera que sea útil para la promoción del aprendizaje significativo, uno tiene que ser capaz de reflexionar y de mirar su propia práctica para poder intervenir en aquel lugar en el que piensa que hay más dificultades o que se podría hacer algún tipo de mejora que promueva mejores aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, esa es una habilidad bastante compleja. Y lo que se sugiere desde esta perspectiva teórica es que siempre se haga con un otro, ¿no? O que se privilegie siempre hacerlo con un otro. Porque de alguna manera, lo que hemos conversado siempre en este taller también, es que los procesos personales, ¿no? De cada profesor, de cada persona, en realidad son procesos sociales interiorizados, ¿no? De nuestra perspectiva teórica, todo lo que es psicológico personal siempre está en dos momentos, ¿no? Primero es social y después es personal, o primero es personal y luego social, siempre está en ese desdoble. Por lo tanto, cuando uno hace esta reflexión sobre la propia práctica, siempre es bueno porque ofrece una mirada distinta tener a alguien que te acompañe en ese proceso, ¿no? Y ahora lo interesante es que podríamos pensar que en realidad uno necesita bastante acompañamiento para poder hacer un cambio real en la práctica, ¿no? Acompañamiento interno, por un lado, porque cuando somos, por ejemplo, profesores de un centro o de una carrera y somos los únicos que estamos innovando o implementando una innovación, es muy difícil que esa innovación se convierta en un punto de partida para innovaciones más generales o que vaya creciendo o que se vaya complejizando, ¿no? Porque supone mucho trabajo, supone mucho tiempo. Por lo tanto, cuando uno tiene un acompañamiento interno, es decir, el apoyo de sus pares, de los estudiantes, de los ayudantes cuando uno es profesor universitario, ¿no? Cuando uno tiene ese apoyo o ese acompañamiento interno, la innovación es mucho más probable que logre florecer, ¿no? Ahora, también es importante que haya un acompañamiento externo cuando se pueda, ¿no? Acompañamiento externo en este caso quiere decir que venga un profesional, por ejemplo, un formador de formadores, y aquí después vamos a escuchar la experiencia de Claudia, que trabajó su tesis doctoral en esta línea. Eh, es bueno siempre tener un profesional que esté ahí ayudándote, ¿no? Y de alguna manera acompañándote a hacer ese ejercicio, que no sea de tu propia institución, ¿no? Que también se recomienda que puede ser una buena forma de eh, innovar en educación. Ahora, lo que hemos comentado hasta ahora es más bien el cómo, ¿no? Es decir, hemos dicho todo el rato que, o sea, digamos, no es el cómo, sino el dónde, el cuándo, dónde intervenir, cuándo intervenir, ¿no? Eh, pero no hemos dicho cómo ni por qué. Por lo tanto, cuando hablamos de personalización del aprendizaje, hablamos en realidad de estas respuestas, ¿no? Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, queremos hacer referencia a una línea de innovaciones que tiene mucha historia, ¿no? Que viene de la pedagogía crítica, que viene un poco antes también de los trabajos de Dewey con la escuela transformadora, creo que le llamaba, no me acuerdo bien el nombre en realidad. Pero bueno, es una larga data de innovaciones o de perspectivas sobre la innovación que rescataban la importancia de darle cada vez más voz al alumno, ¿no? Eh, ahora, claro, esto porque recordemos que el sentido de la innovación es promover aprendizajes más significativos, cosa fundamental en un contexto como en el que estamos, en el que hay un desdibujamiento de ese sentido, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos son estrategias que de alguna manera estén más o menos empaquetadas, que nosotros podamos ofrecerle a los profesores cuando somos acompañantes, ¿no?
o ideas que de alguna manera les permitan avanzar en esta dirección, y por lo tanto lo que nosotros trabajamos cuando hablamos de personalización del aprendizaje es una especie de caja de herramientas que hemos ido construyendo en los últimos años y donde rescatamos aportes de diferentes tradiciones centradas en, en darle voz al estudiante, y a eso le llamamos entonces personalización del aprendizaje, ¿vale? La personalización del aprendizaje entonces es una perspectiva amplia que de alguna manera tiene como finalidad promover aprendizajes con sentido y valor personal. Esa es la finalidad de cualquier estrategia de personalización, ¿no? Y por lo tanto las estrategias de personalización son herramientas o técnicas o digamos focos sobre los que hay que poner atención para conseguir con mayor claridad estos aprendizajes, ¿no? Entonces, dicho de otra manera y en términos muy simples, cuando nosotros hablamos en general de innovación educativa desde la perspectiva de la psicología de la educación constructivista, orientación histórico-cultural, en realidad nos referimos a hacer innovaciones que apunten en la dirección de la personalización del aprendizaje, ¿vale? E implementar diferentes estrategias que, utilizando como punto de partida todos los elementos teóricos que hemos ido conversando, apunten, ¿no?, a la promoción de estos aprendizajes con sentido de valor personal. En términos bastante simples, porque podríamos hacer una clasificación mucho más exhaustiva y mucho más amplia de diferentes estrategias que tienen distinta naturaleza, etc. Nosotros hemos llegado a la conclusión en las investigaciones que hemos hecho que existen al menos, ¿no?, 4 tipos de estrategia o 4 focos de personalización del aprendizaje que de alguna manera, por la evidencia que existe en educación respecto de su uso, hoy día sabemos que promueven con mayor intensidad y con mayor frecuencia aprendizajes con sentido y valor personal. ¿Ya? Sabemos que existen determinadas cosas que podemos hacer en nuestras prácticas que, si las ponemos en juego, probablemente conduzcan a aprendizajes con sentido y valor personal. Y que si no las promovemos o no las ponemos en juego, podríamos conseguir aprendizajes con sentido y valor personal, pero nos va a costar mucho más. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias o estos focos de personalización del aprendizaje? En primer lugar, bueno, ya hemos comentado algunos en alguna sesión, creo, pero en primer lugar hay uno que, sí, de hecho, este lo comenzamos la sesión pasada. Hay uno que tiene que ver con la construcción y el desarrollo de los intereses personales del alumnado. Cuando innovamos nuestras prácticas educativas con la perspectiva de tener en cuenta cada vez con mayor intensidad y con mayor frecuencia los intereses que tienen los estudiantes o que traen los estudiantes de su casa o que tienen de su trayectoria de su vida, ¿no? Y los utilizamos como material educativo para, eh, para que eso los motive y los guíe a participar con mayor frecuencia y con mayor intensidad en las prácticas que nosotros les proponemos, lo más probable es que si implementamos actividades de ese tipo, promovamos aprendizajes con sentido y valor personal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que en general las propuestas que se han hecho en esta dirección tienen como foco la utilización de los intereses que los estudiantes ya traen. Es decir, lo que se hace usualmente es que, por ejemplo, yo le pregunto a mis estudiantes qué cosas les interesan y trato de vincular eso que ya les interesa con lo que yo les enseño en mi clase, ¿no? Pero desde esta perspectiva, que es la perspectiva de la personalización del aprendizaje, no es solo el trabajo con los intereses que los estudiantes ya tienen, sino también el ser capaces como profesor de ayudarlos a construir y a desarrollar intereses, ¿no? No es solo utilizar lo que ellos ya tienen como material educativo para promover aprendizaje, es también ayudarlos, motivarlos a que ellos se interesen por lo que nosotros les estamos enseñando y de alguna manera nutrir ese interés para que pueda florecer, ¿no? Entonces, sabemos que las estrategias de innovación, o sea, digamos, las innovaciones educativas que tienen en cuenta los intereses de los estudiantes y además les ayudan a construir y desarrollar nuevos intereses, son estrategias que de alguna manera promueven con mucha intensidad aprendizajes con valor y sentido personal. Me acuerdo que en la sesión pasada hablábamos incluso de la rueda de preguntas interesantes de un centro en Cataluña, que es una actividad en la que los profesores y los estudiantes participan en una actividad súper rupturista, ¿no?
y van construyendo y desarrollando sus intereses. A ese tipo de innovaciones nos referimos, ¿no? Cosas que usualmente no se suelen hacer en las prácticas educativas, en las que tradicionalmente les preguntamos sus intereses y usualmente lo hacemos en una evaluación diagnóstica o en la primera sesión en las que les preguntamos quiénes son, de dónde vienen, etcétera, pero no vamos más allá, ¿no? La segunda estrategia de personalización tiene que ver con la reflexión sobre uno mismo como aprendiz, pero también sobre el propio proceso de aprendizaje. Dicho en palabras simples, cuando innovamos nuestras prácticas educativas en la dirección de potenciar y promover que el aprendiz, el estudiante que tenemos, reflexione sobre sí mismo y sus características como aprendiz, cómo aprende mejor, cómo aprende peor, dónde aprende mejor, dónde aprende peor, con quiénes aprende más, con quiénes aprende menos. En la medida que el estudiante es consciente de todos estos elementos, ¿no? Lo que conversábamos en la sesión de la conciencia, en la que trabajamos el tema de la conciencia. En la medida que uno es consciente de los elementos que lo caracterizan, de las características que uno tiene más posibilidades de transformarlas y o de gestionarlas para poder potenciarse al máximo, ¿no? Entonces, cuando yo como profesor creo actividades educativas en las que ayudo al estudiante a reconocerse como un determinado tipo de aprendiz, a reconocer cómo aprende, ¿no? A reconocer cómo es su propio proceso de aprendizaje, esto en general tiene como consecuencia que lo que el aprendiz aprende tenga mucho sentido de valor personal. Por lo tanto, es una estrategia altamente recomendada para poder promover, ¿no? Lo que llamamos entonces la personalización del aprendizaje. El tercer foco de personalización tiene que ver con algo muy relacionado, pero que en realidad es distinto, pero bueno, que tiene que ver con la promoción de la toma de decisiones sobre el propio proceso de aprendizaje. Es decir, si además de ayudarlos a reflexionar sobre sus propias características y de cómo aprende, y dónde aprende más, y dónde aprende peor, y dónde aprende mejor, etcétera, sino que además de eso, yo cada vez le voy dando más autonomía y le voy dando más oportunidades para que decida cómo aprender, eso también tiene consecuencias sobre el sentido y el valor personal que le suelen atribuir a sus aprendizajes. Y esto es lógico, porque en la medida en que el estudiante se reconoce como un agente activo de su propio proceso, tiene muchas más probabilidades de vincular aquello que está ocurriendo en ese momento con aquello que ocurrió antes o con aquello que ocurrió después, ¿no? Que es precisamente, de hecho, el foco del último eje de personalización, que tiene que ver con la conexión de experiencia. ¿Por qué? Porque entendemos hoy día, y a propósito de todo lo que hemos conversado en las sesiones anteriores, cuando hablábamos de la experiencia subjetiva de aprendizaje y de cómo las experiencias subjetivas de aprendizaje te permiten construir tu propia identidad como aprendiz, en nuestro caso como docentes, ¿no? Si entendemos que a la base de la construcción identitaria están las experiencias de aprendizaje que vivimos en distintos contextos, si yo como profesor fomento que haya una coherencia, una continuidad entre las experiencias de aprendizaje que los estudiantes viven en mi aula y las que viven en su vida cotidiana, probablemente lo que aprendan en mi aula va a tener mucho valor personal, ¿no? Y aquí son clásicos los ejemplos eh, ¿cómo se llama esta chica? Leif, eh, que es una investigadora que estudiaba cómo se aprendían las matemáticas, ¿no? Y ella decía, es súper raro porque hay estudiantes que, por ejemplo, han trabajado toda su vida en la feria y saben unas matemáticas increíbles porque toda su vida han tenido que interactuar con personas dándole vuelto o lo que sea y pueden hacer sumas muy rápido y restas muy rápido y son capaces de entender que los números se mueven de una determinada manera en la práctica cotidiana. Luego tienen muchas dificultades en la escuela, porque en la escuela se les enseña de manera lineal, se les enseña de manera poco relacionada con esa práctica y por lo tanto aprenden menos, ¿no? Entonces la lógica es todo lo contrario a eso, es si nosotros somos capaces de conseguir que nuestros estudiantes entiendan que aquello que están aprendiendo en este contexto educativo tradicional va a ser útil para lo que van a hacer en el futuro, va a ser útil para lo que hacen cotidianamente, o se relacionan de manera estrecha con cosas que han visto antes, es muy probable que esos aprendizajes tengan un sentido y un valor personal, ¿no? Ahora, lo interesante es que no sé si no sé si se dieron cuenta que de alguna manera a medida que fui avanzando en cada una de las estrategias, eh, estas se iban como difuminando, ¿no? Es decir, los límites entre una y otra son bien difusos. No es que cuando yo haga una innovación y me focalice en la reflexión, no me voy a focalizar en la conexión de experiencia o en los intereses o en la toma de decisiones. Por el contrario, muchas veces cuando hacemos innovaciones, lo que hacemos es poner en juego diferentes elementos de cada uno de estos ejes, ¿no?
por lo tanto, entender que cuando hablamos de los focos de personalización, en realidad hablamos de elementos de las prácticas que se entrecruzan, que se entremezclan, y cuando yo empiezo a modificar uno, termino por modificar en general todos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, a modo de síntesis, hablamos de mejoras en algunos de los aspectos relacionados con lo que hacen y dicen los profesores, lo que hacen y dicen los estudiantes, y los contenidos y las interacciones potenciales entre estos elementos. Cuando hacemos cambios en esa estructura que apuntan al aprendizaje de los estudiantes siempre, entonces hablamos de innovación educativa. Ahora, el contenido de ese cambio, el contenido de esa innovación educativa, en general nosotros pensamos que tiene que estar orientado a la personalización del aprendizaje, es decir, a tener en cuenta los intereses de los estudiantes y ayudarlos a construir intereses nuevos, a conectar sus experiencias de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, del pasado, del futuro y del presente, a reflexionar sobre sí mismos como aprendices y sobre sus propios procesos de aprendizaje, y a tomar decisiones cada vez más conscientes y cada vez más importantes sobre la característica y la naturaleza de estos procesos de aprendizaje que se despliegan. Cuando hacemos eso, estamos apuntando a una innovación educativa que tiene consecuencias sobre la práctica, ¿no? Y que para que esa innovación educativa tenga más consecuencias aún y florezca y sea una innovación eh, top, ¿no? De alguna manera es necesario siempre un acompañamiento que sea interno, ya sea externo o interno, en el que nos podamos ver en un espejo, podamos ver nuestras prácticas en este espejo y podamos tomar decisiones sobre ese espejo, ¿no? Y eso. Entonces, dejo aquí las preguntas para abrir la discusión. La idea es que hoy día podamos contarnos cuáles han sido nuestras innovaciones hasta ahora, por ejemplo, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde no, qué nos falta, eh, bueno, y todas las preguntas además que colocamos aquí, ¿no? Entonces, abro las palabras. ¿Quién dijo yo? Siempre partimos un poco tímidos y terminamos sin poder callarnos la boca, ¿no? Pero siempre tenemos como este primer momento de tensión. Dale, Claudia, que te sacaste el... Pero no iba a hacer comentario del tema, iba a decir que siempre en un grupo cuando, y sobre todo en estas clases de la virtual, en entornos virtuales, pasa esto de que el nervio de que si yo empiezo, el otro, etcétera. Así que iba yo a animar, si nadie quiere conversar, pues empezamos a conversar entre tú y yo, pero la idea es que los demás también hagan un diálogo, que incluso nos puedan compartir alguna experiencia de innovación que seguramente han hecho o que tienen en mente. Y si Sí, eso no, sería pues interesante. claro, compartimos algo ya entre nosotros, pero la idea es animarlos a ellos. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Dice, ¿qué otros aspectos de las innovaciones educativas se pueden tener en cuenta para que tengan éxito? Creo que lo mencionaste, pero hay que hacer mucho énfasis también en el contexto, en el entorno, ya sea virtual o presencial, en el que se ponen en marcha todos estos tipos de innovaciones para que puedan florecer. Y aunque, claro, uno de los elementos fundamentales es el acompañamiento, ya sea interno o externo, para que estas innovaciones florezcan, yo creo que también parte mucho del profesor, que no quiero decir que los estudiantes no tengan un rol protagonista, por supuesto, porque es su proceso de enseñanza y aprendizaje el que está en juego, pero quien dirige y orienta la mayor parte de las veces la actividad educativa o la actividad de aprendizaje del estudiante o alumno es el profesor. Entonces, el profesor también debe tener unas características que desde la formación docente inicial se les invita
que, por ejemplo, sean creativos, a que resuelvan problemas, que tomen decisiones. Esto mismo que hablaste como estrategia para personalizar el aprendizaje, yo creo que Ujú. efectivamente tiene que tener también un profesor para poder hacer uso de este tipo de innovaciones, ¿sabes? Ser reflexivo, tomar decisiones, ver los intereses de los otros, pero también los suyos, poder conectar sus experiencias con las de sus estudiantes, las de dentro del contexto educativo formal, con las de fuera del contexto, ¿no? Entonces, hay muchísimos aspectos que tendrían que considerarse, incluidas las políticas educativas o las políticas públicas educativas, que si bien es cierto, a veces se conectan, muchas otras no, pero qué bueno que no se conecten, porque entonces estas innovaciones a través de la investigación hacen que surjan nuevas políticas o que se hagan cambios a las políticas ya establecidas. Así que yo creo que todo se va encadenando y va dando como resultado esto, que haya movimiento, que haya cambio. Y ya te digo, tanto las características del profesor, también como un buen entorno de investigación que te permita analizar, comprender, fundamentar esos cambios para producir nuevo conocimiento científico. Así que eso, no sé si alguien haya tenido en la sala alguna experiencia de innovación educativa. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, primero Sofía y después Guillermo, ¿vale? vale. Ok, ok. Sí, más que comentar qué tipo de iniciativa, eh, primeramente pienso en que cualquier iniciativa que tome el profesor tiene que ser constante, es decir, porque probablemente creo que esto pasa cuando un docente inicia, ¿verdad? Que tiene mucha predisposición, ¿verdad? Es totalmente, se encuentra totalmente motivado, pero como no sé si es capaz que las causas de que, como las políticas públicas y demás, lo privan, ¿verdad? De poder expresarse, como que se va desmotivando y después ya no es más, no tiene más esa constancia, ¿verdad? Es muy fácil verlo, por ejemplo, si tenemos una sola materia y hacerlo una sola vez, pero yo creo que sería un desafío, ¿verdad? Que el docente pueda transmitir eso al transcurrir de los años. Claro. Pero ¿qué Te hace la puedo... diferencia? Ay. Ay, perdón. No, dale, Jaime. No, no, eso, yo preguntaba como, ¿qué hace la diferencia, no? Como, ¿qué hace que un profesor se mantenga constante en una innovación y no la deje tirada y otro sí la deje y se dedique a otra cosa? Como de qué irá, ¿no? ¿Tú vas a decir algo, Claudia? Sí, bueno, mira, no iba a contestar tu pregunta, pero contesto tu pregunta y luego sigo con el hilo conductor de que abrió Sofía. Yo pienso que lo que hace que un profesor continúe son estas propias características personales que decíamos de ser un aprendiz, de tener una identidad de aprendiz constantemente. Quiero decir que aquel profesor que sabe que está aprendiendo constantemente, que es reflexivo, que es capaz de tomar decisiones y que es capaz de retomar el cauce de estos cambios que pueda provocar a partir de una innovación, le va a permitir seguir como en un bucle, no dejarlo. Yo pienso esto, Sofía, no lo sé, tú ya decías algo así como que no lo deje o no, o ser insistente, porque claro, estas innovaciones van, como tú ya lo decías, Jaime, salen de un contexto de la norma y eso hace que también no todo fluya o todo se dé de manera fácil, ¿no? Y a eso me iba a referir ahora, le quería compartir a Sofía que a mí me encanta esto de innovar. Cuando estuve en el contexto
educación parvular ya hice bastantes pequeñas innovaciones en el trabajo o en las actividades con los párvulos, pero también con con las profesoras, incluso el proyecto de investigación que hice en la tesis doctoral fue a raíz de un proceso de innovación. Entonces, es muy rico poner en marcha primero la innovación, después investigarla, tener resultados, publicarlo y seguir en ese bucle. Y ahora estoy en otro contexto donde también me gusta innovar, entonces yo creo que esto tiene mucho que ver con la personalidad de los profesores y como lo decía Jaime, de hacer un equipo, de tener un acompañante que te permita ser de espejo, que esté ahí, que puedas seguir reflexionando con un otro, que no lo hagas en solitario. Entonces, no sé si ahí también contesté tu pregunta, Jaime, porque no es solo las características del profesor, como ya lo habíamos dicho, con su identidad de aprendiz muy bien consolidadas, sino también de un equipo que esté detrás de todo este aparataje de innovación. Bueno, Guillermo iba a decir algo, Sí, no sé. Guillermo y después Rosa. Yo creo particularmente que hoy en día, como estamos viviendo en crisis, eh, todos estamos innovando eh, sin darnos cuenta porque tenemos que acogernos a la modalidad virtual en toda la enseñanza. Entonces, independientemente tenemos que ser autodidáctica para poder ir aprendiendo y obviamente acompañado del tutor, ¿verdad? Que es un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Eh, es a modo nada más de contar esa parte. Y no sé si entendí bien la parte de la pregunta, pero a mi parecer es así. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, profe? Sí, sí. ¿Puedo hacer un comentario nada más? Dale nomás. Guillermo, es que dices algo tan cierto que casi la mayoría de las innovaciones surgen por alguna situación en particular, por una necesidad en el contexto, por un interés que hace que quiera alguien provocar un cambio delante de una problemática que se está teniendo. Entonces, vuelvo a insistir en que la investigación en esos términos es muy importante porque te permite focalizar. Como tú bien lo dices ahora, en un contexto de pandemia en donde ha sido necesario utilizar las tecnologías para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, esta situación fue un problema a nivel global que ningún profesor pudo decir yo no quiero, yo no sé, yo no. Creo que todos en la medida de nuestras posibilidades, y antes no hacías un PPT, ahora haces y hasta le pones imágenes, sonido, qué sé yo, cada uno está innovando y tú decías, bueno, a lo mejor es inconsciente. Yo creo que la importancia de hacer estas pequeñas innovaciones a través de esta crisis de pandemia sería que más bien fueran cada vez más conscientes. Que tú, Guillermo, dices, yo ya hice esto con ayuda de mi tutor, perfecto. Pero estas mismas preguntas que nosotros queremos provocar para los estudiantes que personalicen su aprendizaje, estas mismas preguntas nos pueden servir a cualquier profesor para tomar conciencia de nuestro propio aprendizaje, de qué aprendemos y cómo lo aprendemos, qué hice, me funcionó, no me funcionó a nivel de docente. Así que yo creo que la gracia también está que nosotros como profesores tomemos conciencia de lo que hacemos, cómo lo hacemos, si nos funciona, no nos funciona y qué podríamos mejorar. Eso, Guillermo. Y mira que es un avance súper bueno porque nadie se imaginaba la magnitud que iba a tener esta crisis, porque a través de esta crisis también muchos docentes pudieron acoplarse a la realidad virtual, porque no todos los docentes están asociados a esta modalidad. Algunos tuvieron que, que aprender de cero. Sí, muy bien, Guillermo. Rosa, ¿había levantado la mano? Sí, hola, hola Jaime, hola Claudia, hola a todos. Hola, A mí, Rosa.
Sí, a mí me gustaría compartir en la pregunta número 2 sobre qué papel juegan las políticas públicas en la cultura de la innovación. Yo quisiera mirar nuestro entorno acá en Paraguay, ¿verdad? De que creo que a nosotros nos marca muchísimo el tema de las políticas públicas, porque el sector docente depende muchísimo de la innovación que pueda surgir desde los ministerios. Entonces, creo que desde lo que es nuestro aspecto educativo aquí, el sector educativo depende mucho de las políticas que se lanzan desde el gobierno. Esta pandemia mucho más sacó a relucir eso porque como en cualquier parte del mundo se vieron en aprietos educativos, pero fue muy evidente cómo el maestro o todos los sectores esperaban respuestas del gobierno para poder aplicarlos. Tanto es así que el sector educativo ahora llegó sin calificación en otros aspectos, otros alumnos, porque no a todos se puede llegar con la misma dinámica, por más de que el profesor tenga de repente toda la iniciativa o la intención de hacerlo mejor. Fue muy complicado llegar a la mayor cantidad de niños y adolescentes que necesitaban esa. Tanto es así que también creo que va de la mano de cómo poner en marcha la iniciativa de innovación en contextos favorables. Me venía en la mente justamente una noticia de hace unos días donde por la escasez en el interior del país de internet o la manera en que se puedan conectar los niños a las clases, que hacía el profesor, se iba a la casa de cada alumno y a cada alumno le regaló una pizarra para que el profesor una vez a la semana iba a la casa de cada alumno y le daba las clases desde los materiales que el propio profesor le había facilitado. Y yo creo que es una innovación desde el profesor, a partir de, como decía Guillermo, desde el aprieto que hubo, tuvo que buscar la manera este docente de poder enseñarle a ese alumno desde las posibilidades que él tenía, porque si iban a esperar a partir de las políticas públicas, posiblemente no íbamos a estar dando clases a esta altura del año, ¿verdad? Efectivamente, Rosa, yo creo que tenemos muchísimas experiencias que contar ahora desde la pandemia, pero yo creo que antes también hubo muchas y que efectivamente nuestras políticas públicas en cada uno de los países nos exhortan a que los docentes en específico, porque son, ya les digo, los que conducen los procesos de enseñanza y aprendizaje, quienes tienen un rol fundamental en estos programas, proyectos, propuestas de innovación. Bueno, Jaime, no sé si hay algún otro comentario por ahí. Yo Es muy quisiera... cierto lo que estaba comentando la compañera, que hoy en día el sistema educativo depende demasiado de lo de lo que dicta el Estado, ¿verdad? Porque, como saben, todos sabemos que acá en Paraguay no hay tanta infraestructura como para la educación, entonces hay algunos profesores que tuvieron que ingeniarse para poder hacerle llegar eh, ¿Él? Sí le cortó, ¿verdad? No sé si fui yo. Guillermo. sí, no se escucha para eso, ¿no? No, creo que no se terminó la frase. Para hacerle llegar los materiales, como bien dijo la compañera, que no todos tienen acceso a internet. Entonces, esa es una manera de acotar nomás lo que estaba comentando la compañera. Súper. Y Rosa, ¿ibas a decir algo más? Ajá. Sí, recordaba nomás, no, creo que no va tanto de la mano, pero me venía nomás en la mente y quería compartir con ustedes. El sábado estaba participando de un congreso virtual y me llegó tanto una parte de lo que estaban hablando, de que también es necesario que, en especial dentro de las universidades, ¿verdad? De que el profesor que esté dando
esa materia, que esté enseñando esa materia. Hay materias de que capaz no se lo valoran demasiado, entonces se lo ve como menos importantes que otras y dan como a ciertos maestros, a ciertos profesores como para rellenar esas cátedras y de repente ocupan espacios personas que capaz tienen la capacidad, pero no para esa materia. Entonces pierde también el entusiasmo, no tiene la misma dinámica de lo que, cómo podría transmitir realmente un profesor que realmente esté capacitado para ocupar esa cátedra. A veces ciertas materias se lo dan como complemento, entonces lo llevan otro profesor de otra cátedra y para completar porque no es tan específica, por ejemplo, de la carrera, entonces se pierde también ese entusiasmo desde el estudiante. Y me pareció algo tan acertado, ¿verdad? Lo que estaban diciendo de que es necesario que ocupen esos espacios personas que están preparadas para poder desarrollarlo de manera eficiente y porque de esa manera también el estudiante se percata también, porque uno cuando llega a ser profesional, uno se da cuenta con el tiempo, ah, mira, ¿será que ese profesor tal cosa y tal cosa, verdad? Yo lo veo ahora, después de haber escuchado tantas cosas, ah, mira, qué interesante, y ahí uno también valora a cada profesor que tuvo durante la carrera, ¿verdad? Es como que queda también para uno, incluso le motiva a querer hacer todas las tareas, los pendientes, participar. Entonces yo creo que es una cuestión también que las universidades también tienen que innovar en ese aspecto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo creo que estos comentarios que hicieron Rosa y Guillermo te dan, Jaime, o nos dan, no sé, como tú quieras, para cerrar el curso que tenía que ver con sociedad, educación y desarrollo, si mal no recuerdo. ¿Es así, Jaime? Sociedad, educación y desarrollo, sí. Sí, 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 porque mira, como que ayudan a entender que todo lo que hemos abordado a lo largo de tu seminario se entrelazan de tal forma con estos ejemplos que te acaban de dar de experiencias de profesores que llevan materiales, profesores que han hecho cambios y transformado, innovado en su manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues para brindar esta educación que hoy en día ha sido bastante diferente, se podría decir, para no dejarle el término complejo, un poco diferente de la normalidad, de la cotidianidad, pero que ha hecho que las tecnologías estén y se instauren a todo lo que da, pero que se logre en mayor o menor medida una educación para la gran mayoría, con diferentes formas, diferentes materiales, tipos de actividades, y que sobre todo pretende eso, ¿no? Un cambio para las prácticas educativas y las formas de socializar. Yo creo que todo se relaciona, igual que las políticas que han mencionado. Hay políticas que de verdad la gran mayoría piensan en la educación. Claro que seguramente esta educación que se tiene pensada en esas políticas, hay momentos en que hay que ajustar, reajustar, modificar y demás, y vuelvo a insistir la importancia de investigar para poder abonar a un tipo de conocimiento científico que, por ejemplo, en este seminario Jaime nos ha podido compartir con cada una de las presentaciones, no ha sido que otra cosa que hablar de psicología de la educación, de cómo ha habido avances desde una perspectiva determinada que es la histórico-sociocultural o sociocultural, constructivista, y que es una manera de mirar la realidad, la educación, la sociedad, el desarrollo y cómo se entrelazan con estas innovaciones que permiten que veamos de forma diferente o más bien específica el aprendizaje de los individuos y cómo podemos apoyarles en este proceso de aprendizaje. Así que, Jaime, yo creo que el último comentario fabuloso porque permite el cierre del conjunto de actividades Sí. que llevaste a cabo. Sí, bien interesante, de hecho, el recorrido que fuiste haciendo, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
las conclusiones generales que podemos sacar de los talleres tienen que ver precisamente con la importancia de valorar nuestras prácticas y los fenómenos y los procesos desde una perspectiva y ser muy conscientes y explícitos de cuál es esa perspectiva, porque esa mirada tiene consecuencias sobre las relaciones que vamos a ver entre las cosas, sobre las cosas que vamos a ver y las que no, y sobre las formas en las que nos vamos a mover frente a esas cosas y las formas en las que nos vamos a quedar quietos o silenciados o lo que sea. Entonces, de alguna manera, tener conciencia de unos lentes con los cuales vas a ir a mirar las cosas te ayuda a entender la posición desde la que las miras y también las consecuencias que eso tiene, ¿no? Yo creo que eso es un primer punto interesante. Y efectivamente, como dices tú, a lo largo de estos talleres nos hemos ido centrando en la perspectiva que tiene la psicología de la educación constructivista de orientación histórico-cultural, que no es cualquier psicología, ni es cualquier psicología de la educación, ¿no? Sino que es una psicología, o sea, dentro del mundo de las disciplinas está la psicología y la educación, luego al medio tenemos esta disciplina puente, que es la psicología de la educación, que no es ni una ni otra, y dentro de eso, que tiene muchas vertientes teóricas, nosotros elegimos una concreta, entonces como el microscopio que va de lo más grande a lo más pequeño, nosotros vamos reduciendo eso para poder tener algunos referentes, algunas ideas, algunos conceptos que nos sirven como anclas para mirar el mundo, ¿no? Y entonces con esa ancla, con esos lentes, fuimos a mirar esta relación entre la sociedad, la educación y el desarrollo. Y yo creo que, claro, cuando uno ve estos tres elementos a la luz de estos lentes, ¿no? Se da cuenta de que la educación es finalmente un elemento importantísimo dentro de la cultura y de la sociedad. Es un conjunto de prácticas, o sea, la educación es una institución al final, no una de muchas, pero que tiene una función clave dentro de la sociedad, que es de alguna manera resolver esta tensión constante entre la reproducción de las cosas que salen bien o salen mal y la transformación de las cosas que salen bien y salen mal, ¿no? Y por eso en algún punto también decíamos que la educación siempre va un paso más atrás del cambio social, ¿no? La sociedad puede haber cambiado hace varios años, pero la escuela todavía, la educación todavía trae mucho de lo que se hacía antes, ¿no? Siempre vamos un poco a remolque. Pero claro, lo interesante es que es el único espacio, o uno de los pocos espacios que tenemos en la sociedad para crear cambios generalizados, ¿no? En las formas de ser de las personas, en la cultura, en la sociedad misma, ¿no? Y yo creo que esa es otra consecuencia interesante de la mirada, que de alguna manera cuando hablamos de sociedad hablamos de las personas, ¿no? La sociedad no es un ente abstracto que está ahí afuera y de alguna manera me regula y yo no sé dónde está y es como un gran hermano que me vigila desde algún sitio, sino que la sociedad son las cosas con las que vivimos, las personas con las que interactuamos, los contextos en los que nos movemos, la forma que tienen nuestras piezas, la forma que tienen nuestras escuelas, la forma que tienen nuestras aulas, ¿no? La arquitectura que nos rodea, la arquitectura social que hemos construido con relaciones de poder, con jerarquías, y las relaciones interiorizadas psicológicas, ¿no? Que también nos hemos apoderado y que nos posicionan en distintos lugares para actuar. Entonces, evidentemente, la educación ahí juega un rol importante y por lo tanto, si la educación tiene un rol importante, el rol más importante de todo ese proceso lo tiene el profesor, que es quien finalmente lleva a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Que es quien de alguna manera está empujando todo el rato el engranaje para que la maquinaria siga rodando. Claro. Y ahí lo interesante es pensar eso, es pensar qué tenemos que hacer con los profesores hoy, ¿no? Yo creo que ahí está la gran pregunta que también queda abierta a la luz de lo que hemos conversado. ¿Qué tenemos que hacer hoy día como profes? ¿Qué características tenemos que tener hoy día como profes? ¿Qué identidad debiésemos promover en los profesores para que sean profesores que sean capaces de gestionar esta complejidad de la que hablamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que todo este conjunto de ideas de alguna manera han ido apareciendo a lo largo de estas 6 sesiones y son un marco, un paraguas que de alguna manera nos ayuda a entender un poco esta relación entre sociedad, educación y desarrollo. Claro, sí, y eso, qué bueno que lo explicitas, porque seguramente más de uno en algún momento diría, bueno, pero esto no lo escuché en la formación que me dieron en la universidad, o yo no entendí así el aprendizaje, o yo nunca entendí de esta forma al profesor.
Entonces, o los entornos, ¿no? Por donde uno transita en esta construcción de la identidad del aprendiz. Entonces, tal vez más de uno de los discursos que utilizamos fueron demasiado novedosos o salieron de un contexto situado de formación en Paraguay, etcétera, pero que sepan que, bueno, esta perspectiva histórico-cultural y sociocultural está instaurada en varios países, hay gente que se dedica a mirar como Jaime y yo, que somos investigadores, y que nos focalizamos en la formación del profesorado. Mi tesis, como dijo Jaime, fue sobre acompañamiento a la práctica docente de profesores que ya tenían experiencia en educación infantil. Ahora estamos trabajando un texto que ojalá algún momento salga y que esperemos que les pueda ser útil, que tiene que ver con un poco de construcción de identidad, otros temas que tienen que ver con la reflexión, otros con acompañamiento a profesores nobles y demás. Así que si salió por ahí conceptos que a lo mejor no son compartidos todavía o generalizados, la idea es que era esa, ¿no? Un poco ampliar los horizontes y que supieran que hay esta perspectiva, además de las otras muchas que se encuentran. Betina tiene no sé, un comentario, pregunta. Sí, respecto a la pregunta 4, ¿no? Ya. Que dice que el eje prioritario debe ser el estudiante y que podemos tener mucha tecnología e innovar, pero tenemos que centrar la enseñanza en el estudiante. Y eso es, o sea, eso es a lo que queremos llevarlos también a pensar, que finalmente el eje de todo esto es el proceso de aprendizaje y que la actividad de enseñanza es secundaria, o sea, lo importante es que el estudiante aprenda. El cómo dependerá de cada profesor, no hay recetas, no hay técnicas a priori, sino que es muy situado, depende mucho del contexto y de las características de nuestros estudiantes y de sus intereses y de su identidad de aprendiz y de todas sus características, ¿no? Pero claro, el foco es el estudiante y es importante entenderlo así porque eso nos atribuye una responsabilidad como profesores y nos quita responsabilidades que muchas veces se nos atribuyen desde afuera como profesores, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, Betina. Bueno, pues muchachos, sin mucho más que añadir, si nadie más quiere tomar la palabra, damos por finalizado este taller, damos por finalizada esta última sesión y los dejamos invitados a que nos sigan en el blog en el que están las actividades y las grabaciones de estas sesiones, en las actividades que hacemos en nuestra página web de Intea, donde vamos subiendo también material sobre las cosas que vamos haciendo, talleres, seminarios, clases, los artículos que vamos escribiendo, como decía Claudia, que pueden ser de interés para los que quieran. Así que siéntanse muy bienvenidos de poder seguir en contacto con nosotros también, si lo desean. Hola Jaimito, y eso, ¿se yo creo que escucha? la Paola quiere decir algo, sí. Sí, Pau. ¿Se escucha? Vengo recién llegando a mi casa, perdón. Nada, agradecerles porque esto de alguna forma hace una actividad innovadora dentro de la universidad. Estos talleres de discusión, de compartir experiencias, a nivel más allá de las fronteras nuestras, ¿verdad? Imagínate, ahora Claudita está en Chile, tú estás en España, nosotros acá en Paraguay. Entonces, te agradezco enormemente por tu tiempo, por todos tus conocimientos, también los de Claudita. No sé, ha sido para nosotros una experiencia maravillosa. Yo particularmente no di ninguna experiencia hoy en cuanto a innovación porque no tomé ninguna materia este año. Estamos con todas las innovaciones institucionales y yo creo que en estos tiempos es no solo en educación, sino que la sociedad entera nos estamos innovando en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Así es que nada más que agradecerte, fue una experiencia súper significativa para todos nosotros. Fue un semillero de algo que no hacíamos y que
como tú dices, de repente a lo mejor cuesta que a veces participemos, eh, pero así se parte también, y estoy segura que por ahí vamos a poder seguir haciendo este tipo de actividades y que les va a servir absolutamente a los profes, a los alumnos que están participando, a la gente en general, y creando este semillero para poder ir haciendo a futuro otras actividades también. Y nada, eso, agradecerte a ti, Claudita, también por la participación, por el apoyo, y infinitas gracias, Jaime, por todo también. Ha sido espectacular para nosotros. Y perdón porque es como que siempre ha coincidido con un horario súper complicado. Bueno, ustedes ya saben todo el tema de las universidades, estamos patas para arriba, pero tratando de salir a flote. Nosotros nos hemos reinventado de una manera pero impresionante, y estamos batallando, luchando y con la mejor actitud para darle lo mejor a nuestros estudiantes, porque así como decía Betina, decías tú, la educación está centrada justamente en ello, y es lo que siempre buscamos. Así es que, no sé, creo que a nivel experiencia docente en general, dentro de nuestra universidad, capaz, bueno, la innovación que hacía utilizar la tecnología, pero también, si bien es cierto, son nuevas prácticas, también es como que limitan muchos otros aspectos, como las prácticas de laboratorio, etcétera. Entonces, siempre estamos buscando ahí cómo hacer, cómo ingeniarnos, y bueno, al menos la predisposición, y está la actitud de los profes que se han pasado, y son, no sé, les saco el sombrero con todo lo que han tenido que trabajar este año. Y nada, eso, agradecerles infinitamente, y ojalá podamos seguir en contacto, y qué bueno que toda nuestra gente que ha participado les ha podido conocer también. Sí. A decir también que Betina estaba sin audio, entonces por eso está participando a través del chat, porque ella es muy participativa también. Hola gente, acá llegué, espérenme 2 segundos, estoy cortando otro. Ay, justo escuché mi nombre, menos mal que escuché, espérenme. No, hola Jaime, a todos, un gusto en verdad Hola, poder haber Betina. compartido con ustedes. Me disculpe con Pablita que no podía, le dije voy a ingresar, voy a estar atenta, pero no podía estar con audio directo con ustedes. Un gusto en verdad haber compartido estos momentos de aprendizaje, y esperemos que podamos seguir conectados y comunicados y generar Sí, pues. también nosotros, ¿verdad? Propuestas de actuación en términos de lo que implica este proceso de innovaciones educativas con esta educación remota, ¿verdad? Porque justamente también, como dice Paola, no me puedo quedar quieta, terminé la semana pasada un bootcamp con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también el uso es educación remota. Ahora también estamos trabajando otra vez con estrategias didácticas, ¿verdad? Y estrategias en la Universidad Nacional. Y bueno, buscando siempre lo que sea mejor para poder nosotros seguir capacitando y formando a buenos profesionales en nuestras distintas áreas de trabajo. Así que bueno, un gusto haber compartido, y nada, esperemos, como digo, que podamos seguir haciéndolo. Y si ustedes escuchan, mi teléfono está de vuelta. Dale nomás, tranquilo. Les dejo 2 segundos, ¿sí? Hola, Gracias. hola. Dale, Guillermo. Sí, nada más para agradecerte, Jaime, por por la excelente disertación en cada sesión que tenemos contigo, y nada, un gustazo. Y también a la profesora Paola que me invitó. Sí, bueno, y estén atentos porque vamos a hacer más cosas. Pues con la Paola ya estamos pensando cómo seguir esta línea que era más teórica, a lo mejor convertirla en algo más práctico, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de hacer talleres de intervención en innovación, que podamos acompañarlos a hacer innovación. Entonces, atentos porque seguro nos volvemos a encontrar pronto, pues. ¿Ya? Así que nada, cerramos aquí. Les doy las gracias a todos por haber participado, por haber venido, por haber estado atentos en las sesiones, por haber comentado sus experiencias. Y damos por cerrada la sesión, pues. Un fuerte abrazo.
Que estén muy, muy bien. Gracias, Jaime. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau, chau, muchas gracias. Chao, Sofía, un gusto. Chao, Ana. Chao, Chao Jaime, Marisol. chao Claudia, chao a Chao, todos. Anaí. Chao, chao a todos. Chao, Chao. Jaime. Que estén muy, muy bien. Chao, Guillermo. Carla, Anaí, Edgar,